Mientras en Guatemala ya tenemos definido al primer ascendido de todas las ligas de Centroamérica, en Honduras se aleja la definición por un caos que podría atrasar muchísimo y poner patas para arriba todo el ascenso en el fútbol catracho, y por eso es que hoy vengo a actualizar cómo marchan los equipos que están a punto de ascender en cada una de las ligas de Centroamérica. Bueno, y como les decía, ya tenemos al primer equipo que oficialmente asciende a las ligas de primera división. En el caso de Guatemala, ya se los he comentado, no puedo decirle primera división de Guatemala porque la primera división de Guatemala es la segunda división. Es la Liga Nacional, la máxima categoría, pero bueno, equipo que ya consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol chapín. Ya lo tenemos ahí, mientras que hay otros países en los que se va acercando la definición y otros que pues está bastante lejos, como es el caso del fútbol hondureño, con un caos administrativo que podría ser que pues ese ascenso se atrase bastantes semanas. Así que vamos a comentarlo todo, comenzando como siempre de arriba hacia abajo geográficamente con Guatemala, en donde antes de hablar de ese equipo que ya consiguió el ascenso, actualizo un poco el tema del descenso. Recordemos que viendo esta tabla, pues ya el Zacapa, que de hecho aquí no aparece, había descendido administrativamente desde inicios de año, mientras que Marquense fue el equipo que deportivamente quedó con 39 puntos en el fondo y se convirtió en el otro descendido. Un Marquense que incluso llegó hasta las semifinales de este clausura 2025, pero que ya quedó eliminado, pero que está peleando 3 puntos que les habían quitado frente a Chinabajul. 3 puntos que si se les dan al Marquense llegan a 42 y se les quitan a Chinabajul, pues entonces es este último el equipo que sería el descendido. Todo esto pues está en manos en este momento del TAN, Tribunal de Arbitraje Nacional de Guatemala, que será el que determine qué es lo que sucede con esa apelación. Hay muchos rumores y muy fuertes de que en efecto le van a devolver los 3 puntos a Marquense y que por ende este equipo se salvaría y pues permanecería en la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Chinabajul sería entonces el equipo afectado. Pero insisto, de momento no hay oficialidad y hay que esperar el fallo del TAN para ver entonces quién es el equipo que acompaña al Deportivo Zacapa en el descenso a la primera división de Guatemala, como les decía antes. Así que aquí hay un poco de incertidumbre y un signo de pregunta con el descenso chapín. Pero en donde no hay incertidumbre es en el ascenso, porque aquí pueden observar ya definida la gran final del torneo de clausura. El Mictlán se va a enfrentar a la Aurora por el título del clausura, pero esto significa que el Mictlán ya ascendió de forma automática. Aquí lo pueden observar con esta gráfica que pues subió a esa primera división de Guatemala. El Atlético Mictlán es equipo de Liga Nacional de Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el Mictlán fue el campeón del torneo de apertura. Había llegado ya a la final del torneo de apertura y por ende, con meterse a la final del clausura, automáticamente conseguía el ascenso. Y también automáticamente se genera el playoff por el ascenso que se va a disputar entre entre el Aurora, que es el finalista de este torneo de clausura, y el que fue el otro finalista en el torneo de apertura, que fue el Zacachispas. Así que entre Zacachispas y el Aurora saldrá el otro equipo que acompañe al Mictlán en el ascenso a la Liga Nacional de Guatemala. Aquí pues tenemos las fechas de esta final entre Mictlán y Aurora, que realmente no define absolutamente nada más que el título. La ida es este 17 de mayo y la vuelta el próximo 25 de mayo, y una vez que eso se finalice pues se procederá entonces a disputar el playoff, insisto, entre Zacachispas y el Aurora por el otro cupo para ascender a la primera división. Así que ya en Guatemala tenemos al primer ascendido, insisto, al Atlético Mictlán. Continuamos ahora con Honduras, en donde no solamente no tenemos todavía el equipo que va a reemplazar a la Real Sociedad, que les recuerdo fue el equipo que perdió la categoría, sino que hay una incertidumbre gigantesca, porque les había comentado en el video de hace una semana que el Honduras Progreso, equipo que quedó eliminado frente al Arsenal Sao en las semifinales, había comentado un problema con el tamaño del arco en el partido de ida, que había perdido 6-0. En la vuelta Honduras Progreso ganó 3-0, la serie finalizó 6-3 y el Arsenal Sao que avanzó a la final de este torneo de clausura. El tema está en que el recurso y la apelación del Honduras Progreso en un inicio fue desestimada, y cuando apeló pues de momento no se ha dado a conocer
qué va a suceder, pero hay rumores de que se le va a dar lugar a esa apelación y que por ende pues podría sacudirse todo y pedir que se repita ese partido de ida, es decir, que ese 6-0 quede anulado y que tengan que volver a jugar el partido de ida entre estos dos equipos. El otro equipo, les había dicho, era el Club Atlético Independiente, que está ahí a la espera, ya finalista teóricamente. De hecho, este fin de semana anterior se tenía que haber jugado la ida entre el Arsenal Sao y el Independiente, pero pues no se programó en ningún momento porque la segunda división de Honduras está todavía expectante de qué es lo que va a suceder con esto. Así que de momento lo que hay es, insisto, incertidumbre y no sabremos qué va a suceder. Tal vez el día de mañana ya haya fallo y vamos a conocer qué está pasando, si le van a dar la razón a Honduras Progreso, si no le van a dar la razón, y entonces ahora sí se programan los dos partidos entre el Arsenal y el Independiente, pero de momento pues no tenemos muchísimas noticias al respecto. Lo otro es que el Choloma, lo que esto siempre ya se los he recordado en las últimas semanas, el Choloma fue el campeón de la apertura y está esperando también el desenlace de esta clausura, porque recordemos, digamos que el Honduras Progreso al final no le dan la razón, se disputa la final entre el Arsenal y el Independiente, pues el que salga campeón de clausura entre estos dos equipos todavía se tiene que enfrentar al Choloma. Entonces falta. Si le dieran la razón al Honduras Progreso, que se reprograme ese partido de semifinal y entonces pues ya ahí sí tendríamos a los dos finalistas. El Arsenal Sao, de hecho, lo que dicen es que si se reprograma ellos no van a asistir a ese partido y van a tomarse su derecho también de apelar esa decisión y por ende se podría seguir atrasando. Pero bueno, imagínense otro atraso, después la final entre Independiente, ya sea Honduras Progreso o el Arsenal Sao, ida y vuelta, y además después el ida y vuelta contra Choloma para definir cuál es el equipo que consigue entonces el cupo por el ascenso. Entonces en Honduras falta muchísimo y todo este caos administrativo la verdad es que tampoco está ayudando a que pues sea más fluido ese sistema. Entonces veremos qué sucede en las próximas actualizaciones allá en el fútbol catracho, pero insisto, de momento hay poco conocimiento al respecto. Continuamos ahora con el fútbol salvadoreño, en donde ya se disputó la ida de este torneo de clausura entre el Fuerte Aguilares y el Zacatecoluca. 0-0 fue este partido este pasado fin de semana. Les recuerdo que el Zacatecoluca había sido el campeón del torneo de apertura, precisamente le ganó la final a este mismo rival, al Fuerte Aguilares, y entonces si Zacatecoluca logra ser también campeón del clausura, automáticamente será el equipo que consiga el ascenso en El Salvador, mientras que si el Fuertes Aguilares le gana en el próximo partido, tendrán que jugar otra serie entonces por ser campeones de apertura contra clausura, otra serie y ahí sí por el ascenso, otro ida y vuelta, la vuelta que será este 17 de mayo en la casa del Zacatecoluca, en el que insisto, si logra ganar el partido, automáticamente consigue el ascenso a una primera división de El Salvador que, les recuerdo también, no tuvo descensos por todo el tema del Jocoro, que había perdido la categoría, y entonces pues más bien quedó un cupo vacante que va a ser ocupado por uno de estos dos equipos. Continuamos bajando ahora con el fútbol de Nicaragua, en donde continúa la incertidumbre con respecto al tema del descenso, si habrá descensos, si van a aumentar el cupo a 12 equipos y que por ende Ocotal y Rancho Santana, que fueron quienes quedaron en cupos de descenso y de playoff por el descenso, pues se mantendrían en la máxima categoría, mientras que se sumarían más bien 2 equipos que provienen desde la segunda división. Entonces, de momento no hay noticias, pero tampoco ha habido, por ejemplo, programación de ese playoff. Entonces, pues veremos si es esa la razón por la cual se está atrasando el anuncio o es simplemente pues un atraso en la programación. Pero les recuerdo, Ocotal fue el que descendió, mientras que el Rancho Santana tiene que jugar un repechaje que ya está definido. En Nicaragua, el apertura lo ganó Río Blanco. Es este el equipo que tiene que jugar frente a Rancho Santana, porque ya les había adelantado, en Nicaragua hay un sistema de ascenso que la semana pasada alguien comentó que posiblemente era el mejor de todo Centroamérica, y yo creo que estoy de acuerdo. En Nicaragua, de los 2 campeones, el de la apertura y el de clausura, igualmente se hace una tabla de la temporada 2024-2025 y el que esté más arriba de los 2 campeones asciende automáticamente, mientras que el otro es el que tiene que jugar el playoff, en este caso, insisto, frente al Rancho Santana, y Río Blanco está en la 6ª posición de la general, mientras que los 2 finalistas actuales, que son Juventus y Real Madrid, están en el primer y en el segundo lugar. Entonces ya estaría definido que ese playoff sería entre Rancho Santana y entre Río Blanco. Pero como no se ha programado, pues hay un poco de incertidumbre también alrededor de este tema, pero nos centramos en la final de este torneo de clausura, en el que, insisto,
como cualquiera de estos dos que gane el clausura automáticamente asciende, pues aquí está el cupo de ascenso directo en juego. La final que terminó 1-1 en el Estadio Nacional de Managua, Juventus 1, Real Madrid 1, y este último equipo que tendrá la vuelta en su casa, que de hecho no la tengo, insisto, igual que la semana pasada, no anuncian las fechas. No sé por qué no hay una programación desde el inicio de esta es la fecha de ida y esta es la fecha de vuelta. Simplemente va sucediendo todo. Pues de momento no conozco cuándo será la vuelta, pero supongo lo que les había dicho, 17 o 18 de mayo será la vuelta en la casa del Real Madrid para ver cuál de estos dos equipos entonces consigue el ascenso directo a la primera división de fútbol de Nicaragua. Mientras que en Costa Rica, que ya es el último repaso que tenemos, ya se disputó la ida al torneo de clausura entre Fútbol Consultants Desamparados y el Inter San Carlos. 1-1 fue en la casa del Fútbol Consultants, y el otro equipo que está esperando es Guadalupe, que había sido campeón de la apertura. Se tiene que enfrentar al equipo de entre estos dos que sea campeón del clausura, y ahí sí sería por ese duelo, esa serie ida y vuelta por el ascenso a la máxima categoría del fútbol costarricense, en el que ya me habían preguntado mucho el tema de en Costa Rica. Todavía se está por definir en las próximas semanas si serán 10 equipos la próxima temporada o serán 12 por la desafiliación tanto de Guanacasteca como de Santos de Guapiles, que eso también tiene mucha tela por cortar, porque estos equipos están apelando, están peleando fuertemente que les devuelvan la licencia. Entonces todavía falta mucho camino para siquiera saber si esos dos equipos en efecto se van a mantener fuera de la máxima categoría, pero me decían que era lo más justo si decidieran que ni Guanacasteca ni Santos pueden jugar la próxima temporada, pero que quieren mantener a 12 equipos, que ¿qué sería lo más justo? Bueno, diría que lo más justo es que pues asciendan los dos campeones, es decir, que Inter San Carlos queda campeón del clausura, entonces asciende tanto Guadalupe como el Inter San Carlos. Ya con eso se rellenarían pues dos de los cupos, y que habría que buscar otros equipos tal vez entre los subcampeones, pero lo que les decía es que como no es un tema deportivo, sino serían equipos que tendrían que comprar más bien la plaza en primera división que dejan vacantes Guanacasteca y Santos, tal vez se buscarían proyectos más ambiciosos y que se puedan sostener en la primera división. No sé si por ahí andará el tema, pero insisto, es otra incertidumbre muy grande. La verdad es que esta temporada ha sido lamentable. Ya para ir cerrando y un comentario de cierre, en todas las ligas de Centroamérica hemos tenido caos. En Guatemala, que se desafilió el Zacapa. En Honduras, que ahora tenemos todo este caos con lo que está sucediendo con el Arsenal Sao y el Honduras Progreso. En El Salvador, que se desafilió a Jocoro. En Nicaragua, que no se sabe si van a ser 10 o 12 la próxima temporada, y el anuncio pues debería haberse hecho desde inicios de año, más bien cuando todavía falta mucho tiempo para que todo se planifique y no sea la carrera, y más bien pues tenemos incertidumbre cuando faltan 2 meses para que inicie la próxima temporada en el fútbol nicaragüense. Y en Costa Rica el caos total con la desafiliación de Guanacasteca, con la desafiliación de Santos, con el hecho de que no se sabe si la próxima temporada será con 10 o con 12 equipos. Es decir, todas estas ligas han tenido caos tremendos, y la verdad es que pues todo esto es lamentable en este sentido, porque Centroamérica la verdad es que en lugar de estar dando pasos para adelante, pues parece que incluso está dando pasos para atrás en muchas de las cosas que conciernen a la profesionalidad de las ligas de nuestra región, y que esto es lo que eventualmente también afecta para que pues los equipos de la primera división después no puedan competir, que el nivel de la región en general pues no mejore, al menos no significativamente, y por eso otras regiones como Norteamérica se está alejando pues a una velocidad tremenda año tras año. Entonces, bueno, simplemente una reflexión que al final es muy básica. Aquí esto debería, por supuesto, hacerse un análisis con mayor profundidad de todo lo que está pasando, de por qué sucede, de si esto realmente afecta al nivel de muchas cosas. Aquí lo estoy tomando muy por encima y la verdad, sin profundizar tanto, pero que no extrañe que estos son síntomas de que no todo está bien en nuestras ligas y que es más bien todo lo contrario. Pero bueno, quiero conocer como siempre sus opiniones de quiénes creen que serán los equipos que terminen ascendiendo en las distintas ligas. Tenemos ya al Mictlán y pues conoceremos a los otros equipos, al que falta en Guatemala, al de Honduras, al de El Salvador, a los de Nicaragua. Veremos si son 1 o 2 o si más bien pues va a haber 2 sin que haya descenso, y en Costa Rica cuál será también
el equipo que reemplace a Santa Ana, que fue el descendido, que por cierto no lo comenté, pero bueno, ya lo había adelantado de hace varias semanas, que Santa Ana fue el que perdió la categoría, pero leo sus opiniones aquí abajo y como siempre pedirles muchísimo apoyo para estos videos, que la verdad sé que les están gustando bastante este seguimiento a los ascensos y descensos de Centroamérica, que por cierto, insisto, lo hago de Centroamérica porque es en donde tenemos suficiente información, porque en el Caribe la verdad es que la información, incluso de las primeras divisiones, es mínima, y porque en Norteamérica no hay descensos, ni en la Canadian Premier League, ni en la Major League Soccer, ni en la Liga MX. Entonces, bueno, si hubiera, por supuesto, le estaría dando seguimiento a ascensos y descensos en toda la CONCACAF, pero lo estoy haciendo con las principales ligas de CONCACAF que tienen aún sistemas de ascensos y descensos. Pero bueno, como les está gustando tanto, ojalá le puedan dar el like, compartir el video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y pues aquí estaremos en las próximas semanas, próximos días, una vez que haya más noticias, por supuesto, y haya nuevos equipos ascendidos, para seguir comentando quiénes serán esos nuevos invitados a las máximas categorías de fútbol de Centroamérica.